Celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Había nacido en Lombardía, en Italia, el año 1538. Nombrado cardenal y elegido obispo de Milán, fue un verdadero pastor, preocupado por las necesidades de la Iglesia de su tiempo. Trabajó incansablemente por poner en práctica las disposiciones pastorales del Concilio de Trento. Convocó sínodos, erigió seminarios para la formación del clero, visitó muchas veces toda su diócesis para confirmar la fe de sus fieles y dio muchas normas para el cuidado de la vida espiritual de estos. Murió santamente el año 1584. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. En nuestra vida hay decisiones, hay elecciones que no tienen gran trascendencia.
Hay cosas que se pueden elegir con perfecta libertad entre una y otra, pero hay otras decisiones que tienen gran trascendencia, es más, tienen que tenerla. Una de esas decisiones, una de esas elecciones es ser cristiano, convertirse en discípulo de Cristo. Es algo que no pueden hacer otros por nosotros, incluso en el caso, por supuesto, muy de alabar, de los padres que para dar a sus hijos su fe les bautizan de pequeños, pero evidentemente su fe no se la pueden dar ese niño a lo largo del transcurso de su vida. Tendrá que por sí mismo descubrir la verdad y la luz que hay en Cristo y elegirla personalmente. Él mismo tendrá que ratificar su decisión de seguir a Jesucristo, porque si no, los demás no pueden tomar esa decisión por él. Pues bien, tanta trascendencia tiene el ser cristiano que naturalmente tiene consecuencias. Y si no las tiene, es que no hemos elegido ser cristianos. Si no tiene la trascendencia de cambiar nuestras vidas, nuestras decisiones, en conformidad con lo que significa ser hijos de Dios, bautizados en Cristo, no hay auténtico cristiano, no lo hay, no puede haberlo. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que San Pablo, en este fragmento de su carta a los filipenses, a los que quería muchísimo, porque Filipos había sido la primera ciudad donde aterrizó en Europa, después de atravesar el mar, y le habían recibido muy bien, los quería muy bien, pero se había enterado de que había cristianos de nombre, pero que no vivían como tales, y él los califica diciendo: me he enterado que hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, que andan como enemigos de la cruz de Cristo, a pesar de haber aceptado la crucifixión de Cristo como nuestra salvación y a pesar de hacer muchas veces el signo de la cruz, pero andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué significa? En labios de San Pablo lo explica a continuación. Su paradero, por vivir como tales enemigos de la cruz de Cristo, es la perdición. Su Dios, el Dios a quien adoran, el vientre, es decir, la buena vida. Su gloria, sus vergüenzas, el vivir la sexualidad como quieren. Solo aspiran a cosas terrenas. Así resume la actitud de los que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Solo aspiran a cosas terrenas. Por lo tanto, en el pensamiento de San Pablo está muy claro que solamente hay dos elecciones posibles, que Jesús ya lo había planteado, una alternativa: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Ante la persona de Cristo solo cabe dos posturas: o aceptarlo o rechazarlo, porque la indiferencia es una forma de rechazarlo. Por lo tanto, solo dos posturas. Evidentemente, los destinatarios, la mayoría de los destinatarios de esta carta de San Pablo, eran de los que habían elegido seguir a Cristo, con todas las consecuencias que supone el seguirlo: vivir las bienaventuranzas, negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día, todas las renuncias que exige la fidelidad al Señor. Y por eso al final de este fragmento les dice: así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Hemos escuchado también el relato del Evangelio, en el que aparece de nuevo la dualidad. Están los hijos de la luz, por un lado, y los hijos de este mundo. Así distribuye Jesús los papeles. Los hijos de este mundo, ese mundo del que San Juan dirá que es enemigo de Cristo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Es decir, no tenéis que tener, como dice San Pablo, las aspiraciones solo terrenas. De ninguna manera. Eso no es concorde con la actitud de un
cristiano, de uno que ha sido revestido de Cristo en el bautismo. Y dirá Jesús: ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Esta es la lección de la parábola. Evidentemente Jesús no hace una piña con el amo de la parábola, que alabó al mayordomo infiel porque había sido astuto. Jesús no se suma a esa alabanza. La lección de la parábola es esta: que los hijos de este mundo son más astutos con sus cosas, con su gente, que los hijos de la luz. Y podemos comprobarlo continuamente. Quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo, quienes por lo tanto no se dejan salvar, quienes no quieren vivir las virtudes cristianas, necesariamente van a terminar en los vicios, toda clase de vicios. Necesariamente van a terminar en el rechazo del bien y de la verdad. Por eso estamos viviendo unos tiempos en los que, al haber dado tanta gente, por desgracia, la espalda al Señor, han terminado víctimas de sus propias pasiones. Y una vez que su elección ya no es el Señor, pensemos que esta elección nos toca hacerla cada uno de nosotros. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, plantea una meditación que llama él de dos banderas, donde justamente nos pone delante de nuestra meditación que tenemos que elegir o la bandera de Cristo, o si no, necesariamente nos enrolaremos en la del diablo, en la del mal, por lo tanto. Y por eso los partidarios del diablo, en definitiva, aunque tampoco ni siquiera lo acepten o no crean en él, lo que están haciendo es aceptar sus métodos. Por eso no nos extrañe que quienes no tienen ya la moral cristiana, pues prácticamente, por mucho que digan otra cosa, no tienen ninguna. Se reduce a que cada uno piensa lo que le parece bien y naturalmente piensa siempre según sus intereses. Y por eso, si para conseguir los fines hace falta mentir, se miente. Si para conseguir los fines hace falta hacer injusticias, pues se cometen. Si para conseguir mis fines tengo que comportarme de manera odiosa, pues lo hago, y así sucesivamente. No, por lo tanto, nunca podrán ser así, hijos de Dios. Viven como enemigos de la cruz de Cristo, y eso, insisto, tiene consecuencias. Estamos llamados todos, por lo tanto, a ser y a comportarnos como hijos de la luz. San Carlos Borromeo, cuya fiesta hoy celebramos, fue uno de esos que comprendieron que el camino que supone seguir a Cristo y elegir a Cristo es el camino de la santidad, como recordábamos el pasado día 1. Es a lo que estamos llamados, a ser santos. Y eso significa, pues, no ser enemigos de la cruz de Cristo, aceptar las renuncias que lleva consigo el ser fiel al Señor, lleva consigo el sacrificar lo que haya que sacrificar, el poner por delante de todo lo demás a la persona de Jesucristo, es decir, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, no un poquito, no solo los fines de semana, sino todos los días, a todas horas y en todas las situaciones posibles. Poner al Señor por delante de los propios intereses, eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y naturalmente a ese primer mandamiento tenemos un segundo mandamiento, que dice Jesús que es tan importante como el primero, y que está tan asociado al primero que si no amamos al prójimo no estamos amando a Dios, porque lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Y eso exige también, por lo tanto, el esfuerzo, por supuesto grande, de tratar siempre a los demás como querríamos que nos trataran a nosotros en cualquier situación, como trataríamos a Cristo si tuviéramos ocasión de verlo delante de nuestros ojos.
He ahí la tarea, he ahí el esfuerzo que tenemos que hacer, he ahí también, cierto, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra pobreza de medios, pero también he ahí la gracia de Dios que está a nuestro alcance, porque Él socorre siempre para que lo que para nosotros es imposible, como para Él es posible, Él con nosotros y nosotros con Él, podremos realizar esa tarea de la santidad, ese vivir no como enemigos de la cruz de Cristo, sino como seguidores fieles que se niegan a sí mismos, toman su cruz de cada día y van con Él.